Good afternoon. Today is February 2021, February 6, 2021. Y estamos aquí en esta entrevista relacionada con el COVID-19. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la comunidad de San Antonio? Soy Ana María Juárez. Estoy en la Universidad de Texas en San Antonio en el programa en el departamento de Mother Language and Literature. And I'm a graduate student and we can start with the interview. Buenas tardes, Olga Estrada. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy ahorita muy bien. Es mi día de descanso, so un poquito más relajada. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar con las preguntas relacionadas con biográficas. ¿Cómo te llamas, tu nombre, tu edad y dónde naciste? Where do you grow up? Me llamo Olga Albina Estrada y nací en Panamá, pero mi mamá es de Honduras y mi papá es de aquí, de Texas, so crecí aquí toda mi vida. Desde 9 meses tengo toda la vida aquí, so para mí yo nací aquí. Sí, sí. Toda tu vida has sido aquí, ¿verdad? Yeah. ¿Fuiste a la escuela aquí en San Antonio? Sí, en el Southside ISD. Ujú. Vengo de una comunidad ranchero o rural, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rural, ¿verdad? Am, Rural. ajá, rural, exactamente. Entonces, estamos como a 15 millas de la ciudad. Ya. Bien, bien, muy bien. Espérame un poquito. ¿Cuáles son las actividades que haces día a día? Pues ahorita mi rutina ha cambiado en los últimos 3 semanas porque empecé un trabajo nuevo. Pero ahorita mi rutina es llegar al trabajo y pues ahorita nomás estamos esperando casos. Yo trabajo con menores, ¿verdad? Y ahorita con lo del COVID estamos esperando muchos niños que lleguen al albergue y pues nomás nos estamos preparando lo más que podemos y todos los días tenemos que hacer aseo, ¿verdad? Porque esto del COVID es algo nuevo que implementaron a la compañía, que todos tenemos que usar máscaras. Entonces todo el día estoy con la máscara y también los martes. am, s- Eso me cambia la rutina un poco porque tenemos que ir a hacer el COVID test, ¿verdad? Entonces, ¿Todos los martes? ajá, cada martes a las 1 nunca fallan. Muy bien, muy bien. Pero después del trabajo también tengo tareas y am, porque estoy en un doctorado en UTSA también, en el programa de language literacy, culture language literacy. It's been a long time. No, ¿Acabas de entrar al programa o ya no, tienes? tengo 3 años, debo ya saber el nombre, pero am, no sé, yo me siento muy diferente en ese programa que los demás se enfocan en lenguaje y yo estoy enfocado más en la historia y la cultura y no como el syntax, ¿sabes? Entonces estar en un programa bilingüe es, es muy difícil y nuevo siempre. So, Sí, it's a good struggle, ¿sabes? It's yeah. not bad, it's just new. And you're learning at the same time. You're learning as you're going by semester and semester. I always say that you're learning. Sí, y como todos son profesores o maestras en K through 12, am, es muy diferente todos los que vienen, perspectiva muy diferente que pues yo no trabajo con menores de esa manera, yo no sé ese tipo de educación, ¿verdad? De lenguaje bilingüe.
um, y- soy maestra, pero enseño el intro de Women's Studies y LGBTQ Studies, ¿sabes? Entonces es muy diferente el tipo de instrucción que doy. Es muy más histórico y también todos los alumnos, estudiantes vienen ya sabiendo mucho, o sea, es como knowledge in the body, o sea, es por tu experiencia que sabes lo que sabes, ¿verdad? Sí, Y, claro. y la literatura nomás ayuda a entender, te da un idioma para Ujú. entender tu experiencia. Me parece bien. Entonces, das clases en UTSA, en la universidad. Entonces, del COVID eso sí me impactó mucho porque ahorita soy graduate assistant y teacher assistant. Estoy en una posición hybrid, por decir. Entonces, es que ahora tienen fondos, pero cuando pasó COVID y todo eso y no tenían fondos, entonces fui de faculty a GA. It was kind of like a demotion, but it was kind of to keep you on. Um, so todavía tengo el mismo trabajo, nomás me pagan menos, por decir. Entonces, La posición es la misma, pero el pago es menos. ya, sí es lo mismo porque tengo ahorita 50 alumnos en el intro de LGBTQ Studies y es co-teaching, ¿verdad? Pero um, la instrucción y todo lo hace la maestra y yo no puedo dar como lecturas ya, yo nomás um, estoy, cuando llegan los ensayos, haciendo grading y todo eso, pero Bueno, es mucho por 50 estudiantes y todos quieren, o sea, conocerte y verte y todo eso. Y ahorita es asynchronous, so no es live, entonces cuando quieren ayuda, quieren one-on-one. Y encontrar tiempo ahorita es bien difícil para mí. Pero ahí y estamos. aparte, sí, aparte que mencionas que estás estudiando, o sea, estás tomando clases y a la vez eres profesora. Ujú. Y estoy tomando una clase de bilingual. Es language acquisition. Second language acquisition se llama la clase. Y pues yo no sé nada de eso. So, es como otro idioma para mí. Los temas que tengo y quiero desarrollar, la profesora dice que pues esta no es la clase, ¿sabes? So, es como, no quiero hacer cosas que me van a quitar. No que me quiten tiempo, pero yo tengo como una idea como me quiero graduar y hacer mi dissertation y Oh, sí, sí, ahorita sí, tengo pues, que, tienes que ir pensando ya, tienes que ir pensando, tienes que ir pensando en tu, ya tu tesis final. sí, ya para aprender algo nuevo o sea, ya he tomado clases de lenguaje y todo eso, pero ah, esforzarme a pensar, o sea, en el hipotético que yo tengo estudiantes en K through 12 es muy difícil, es like, o sea, ¿cuándo voy a usar eso? Ujú. Porque yo quiero ser profesora, no quiero ser, y no es profesora de idiomas o de lenguaje, yo quiero ser una que habla de cultura y mi bachelor's es en ethnic studies y mi master's es en border studies o estudios fronterizos, um, y nada que ver con bilingual education. Sí, porque la educación ya sería en el departamento de educación, ya sí se enfoca mucho en lo que sería el K-12, Ujú. entonces sí va Oh, a tener muchas clases que sean referente al lesson plans, que a lo mejor como profesora sí las puedes hacer, pero sí te entiendo tu punto de que es muy diferente. y encima de eso también soy graduate assistant, entonces cualquier cosita que quiera en la programa yo tengo que armar el evento y también tenemos una conferencia que hacemos cada verano y ya estamos planeando eso. Y no es mucho trabajo por decir, pero igual es otro diversion of my energies, ¿verdad?
Yes, no, and then yes, and you have little, I mean, your time start to divide in more and more, like you're now student, professor, I mean, it's just like, Mentor, social worker, oh you yes, know. yes. So, so So in the way that you're talking about, education and you being the professor. So, ¿cómo se ha relacionado la tecnología? ¿Qué son algunas dificultades que has tenido? ¿Cuál es el rol de la tecnología en cuanto a tu vida en este tiempo de la pandemia? pues me siento, y lo estaba pensando también, nomás con las clases y como tengo una relación más abierto con mis profesores, ¿verdad? O sea, que nos comunicamos más seguido, no tenía eso. Entonces yo me sentía antes del COVID más Ujú, sensible. Y también no tenía buena relación con mi cohort, por decir tampoco. O sea, nomás no se nació. Ellos están en otro rollo y yo en otro rollo. So, me sentía muy sola. Eso no cambió. Pero aquí estoy en mi casa, aquí tengo, o sea, cerca vive mi mamá y estamos también en la escuela, entonces ahí nos damos unos cabezazos, pero, o sea, ah, it's genuine. It feels like este connectivity, o sea, yo sé que no es transaccional, yo sé que it's real love, like nos criticamos por, por amor, o sea, to challenge us. It's a good struggle, ¿verdad? Entonces, eso es lo que o sea, yo me sentía también very stretched antes con, me tiraron a esas clases sin darme ningún mentorship y después caí enseñando online clases por la primera vez y no fue tanto la tecnología, pero sí fue como, pues nadie me enseñó cómo usar Blackboard. Yo me estaba enseñando todo. Entonces eso es lo que me tomaba más. Ahora que ya sé, ya tengo la onda, no se me dificulta, ¿verdad? Entonces, am, ya yo siento más que todo la diferencia ahora, yo siento más emocionalmente cansada, porque también tengo que ser todo. I'm working independently, estoy estudiando, o sea, tengo cinco muchas roles. Encima de esto, todos están pasando por mal momento, perdiendo trabajos, se están mudando, o sea, la escuela cerró completamente, mis estudiantes necesitan recursos, yo necesito recursos, entonces fue muy difícil. sí, Y hay clases que te hacen sentir como si estamos en la normalidad y es bueno porque te distraes, pero también a la misma vez es como ignorando que yo tenía que hacer para nomás llegar y tener, o sea, conectarme a la clase, o sea, todos los conflictos de familia, o sea, pareja, lo que sea. um, like mini crisis, no nomás el COVID, hay muchos stressors, yo creo. Y yo creo que hasta ahora yo me siento más balanceado, pero más que todo es que me tengo que ir, voy a un trabajo, tengo un poquito de schedule, ¿verdad? O sea, no tenía schedule y me quedaba tarde, o sea, aquí en la casa haciendo grading y siempre contestando a los estudiantes, no tenía como boundaries, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo que llegar al trabajo y nomás hacer ese trabajo y es como un break, aunque también es algo pesado porque pues trabajo con menores que también vienen con muchos traumas, pero igual es muy saludable tener tiempo afuera de tu casa. sí. Entonces, ¿tú crees que en cuanto estar en tu casa, o sea, como se cerró la universidad, estar en tu casa o tu trabajo, ¿verdad?
es trabajar de casa, es más difícil por distracciones que puede haber. Sí, ya, Sí. yo vivo en un rancho, so, como ahorita yo escucho unos perritos que nacieron, ahí están afuera, y a veces se escucha las vacas y tengo que decir, ay, perdón, vivo en un rancho y tengo que dar explicación de dónde vivo y por qué hay ruido y después mi pareja como no entiende esto del Zoom y siempre, yo soy bien calladita y es bien gritona. So, cuando se va, dice, vaya, ya me voy, vaya, amor, y estás en el Zoom y dices, ay, O sea, te entra la vida personal, ¿verdad? Entonces, personal. sí, sí, porque estás en el Zoom y de repente no pasa de que, como dices, o sea, ya saben los que estén en Zoom que tienes un rancho, o que ya te dicen adiós, unos ruidos. Sí, y también, o sea, es que, o sea, no nomás soy maestra, no nomás soy muchas cosas ahorita y todo tienen sus values, qué piensan es profesional. Y ahorita estoy trabajando con las caridades católicas y yo no creo que quieran saber de mi vida personal, ¿sabes? Me quieren como coworker, que alguien que les va a trabajar, le va a hacer buen caso, pero no es un lugar a donde voy a dar de mi vida personal. Claro, claro. Entonces, en cuanto a eso, ¿has ayudado en la comunidad? Durante el COVID, ¿has ayudado a la comunidad en referencia al COVID-19? Ah, nomás en trabajo, pero no en mutual aid, o sea, aquí como vivimos bien cerca, los vecinos viven aquí en el mismo rancho que nosotros o cercas entre nosotros convivimos, o sea, si yo tengo, por ejemplo, me dieron muchos huevos o algo así y ellos necesitan huevos, yo voy y se los llevo y ellos cuando tienen, es que como aquí tenemos que comprar mucho porque estamos retirados de cualquier tienda. Para comer saludable, o sea, tú tienes que planear eso porque nomás hay gasolineras y fast food, ¿verdad? Entonces, entre nosotros la vecina dice, oh, estamos haciendo un pozole, quieren llegar y pues nosotros llegamos y convivimos afuera porque todavía tenemos la conciencia del COVID y todo eso. Ahorita se está haciendo mucho barbecues, ¿verdad? Cosas Mm, así. ok. Yeah. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, qué bueno que me comentas eso, porque en cuanto a lo que es tu vida, ¿verdad? O sea, lo que es, cómo ha afectado la vida desde enero del año pasado, enero, marzo, que empezó a mencionarse más del COVID-19 en las noticias, en la tele. ¿Cómo ha cambiado tu vida a causa de esto? Pues sí me dio mucho miedo para salirme de mi casa y yo tengo también un negocio chiquito que los domingos voy a la pulga. am, pero paré de ser todo eso, paré de ser todo. Entonces yo sí no tenía ingreso, la escuela no me pagaba lo suficiente. O sea, ¿qué voy a hacer con $600? Nada, ¿sabes? Entonces yo tenía otras movidas y en ese momento no los podía hacer y ya que se empezó a abrir las cosas y había más conciencia, usar máscara, regresé a hacer eso en la pulga, pero también me estaba estresando porque me dijo mi advisor, o sea, no cuentes en la escuela. Dijo, ok, con eso fue o sea, el signo para buscar otro trabajo afuera y pues ahorita, en estos 3 semanas, o sea, ya me pagaron, la escuela no me va a pagar hasta marzo primero, entonces si yo me espero en la escuela, me muero de hambre.
So, entendiendo the ¿cómo se dice? Bureaucracy overall, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona y yo no puedo estarme quejando mucho y también, o sea, me hace más daño quejarme que buscar ah, pu- soluciones. So, en este momento, porque estoy sobreviviendo, ¿verdad? Um, sí, yo sé que muchos se sienten como yo ahorita, pero no estamos como organizados, estamos teniendo nuestros propios crisis, ¿verdad? Entonces es como, pues ahorita por el momento, para no tener que tomar time off de la escuela, lo que voy a hacer yo Ujú. es buscarme trabajo y yo tenía que hacer mi qualifying exams este semestre, no los hice, dije, ¿sabes qué? No, nomás voy a tomar estos dos clases y ya próximo semestre, si nomás necesito hacer los qualifying exams, nomás hago eso para enfocarme, pero Para employees, correcto. slowing down, pero siguiendo, o sea, trying to finish my doctorate program. O sea, ya invertí mucho para nomás dejarlo ir también nomás así. So, Claro, claro, te entiendo. Y sobre todo el balance que tienes que tener, porque has mencionado que tenías, o sea, otros trabajos. Si te ponías a vender en la pulga, ¿te ponías a vender en la pulga? ahora, sí, sí, porque también, o sea, no, mi pareja todavía no tiene como trabajo fijo, so ella también nomás, ella trabaja en construcción, so, o cualquier trabajo como day labor, ¿verdad? Entonces no es como siempre va a tener trabajo, es en momentos. Entonces, lo que tenemos estable y seguido es que vamos a la pulga los domingos. Mm. Y no, o sea, entre semana tenemos dinero para los groceries o lo que sale de la pulga, un bill, ¿verdad? Sí, Antes del día de pago. So, es mucho afuera de la escuela, pero ya, por lo general, todos ahorita en este momento entienden y yo sé si tuvieran más recursos o algo, alguna ayuda, o sea, me van a decir, pero en este momento, esto es, esto es cómo lo voy a hacer para quedarme aquí en UTSA. sí, es cierto. Y en cuanto a esto, ¿qué sentías en esas primeras semanas o antes de la cuarentena, antes de que, pues, si bien recuerdas, o si acaso, ¿verdad? Todo empezó desde el Spring Break, ¿verdad? Como primeras semanas de marzo. Sí, yo no tuve spring break porque yo ya sabía que se iba a poner las cosas, o sea, yo tenía el sentimiento que se iba a hacer más, am, se iba a descontrolar todo eso, todos estaban en spring break, nos dieron extra semanas, o en esta semana yo me empecé a preparar como profesora nueva y no sabiendo todo de Blackboard, yo ya, de mi parte dije, yo no voy a ir a la escuela, no me voy a arriesgar. Yo puse todo en esa semana durante Spring Break en línea y yo dije que iba a hacer las clases en el Zoom antes que dijera la escuela. Oh, y tuviste Eh, la iniciativa. Sí, pues, es que yo me tengo que cuidar y también am, todavía estaba en mis finales, so tratando de acabar ahí, yo quería avanzar en algo, si no es mi estudios, me voy a distraer haciendo Claro. mi trabajo. Bien, bien. Entonces, déjame Pero ver. también de ese tiempo, como no tenía dinero, no planeé ir a ningún lado, so aquí estaba y cuando vi todo eso en las noticias dije, no, no voy a ir a ningún lado, está bien. Pero o sea, me deprimí mucho, ah, lloré mucho, yo creo que
también porque mi pareja en ese tiempo estaba en Indiana, fue más difícil para mí en ese momento porque yo sentí como ella es un frontline worker, o en ese tiempo estaba trabajando en una tienda y como hay veces, o sea, no creen, ¿verdad? Y no quieren usar máscara o en principio fue como algo como de orgullo, yo no voy a, si me pasa, ¿verdad? Y no, no seas así y como no quería darle miedo, pero yo sí tenía ese miedo. Y am, después de un tiempo, ella se vino hasta San Antonio y me sentí mejor, pero igual yo siento que aunque hace cosas aislados porque vivimos en un rancho y estos trabajos son bien de 3 personas, sí, igual es un miedo porque, o sea, no tenemos seguranza, ¿verdad? No tenemos ninguna ayuda de salud. Ella también no es ciudadana, no tiene los privilegios que tengo yo y para que se enferme, o sea, y aunque seamos jóvenes o más joven que los demás, eso no significa nada, o sea, el COVID, no saben mucho del COVID todavía, y eso para mí, yo pienso que eh, sigo con ese miedo y también es muy difícil porque vienes de una cultura que es muy quieren convivir. Ujú. ¿Por qué no nos abren, o sea, por qué no quieren convivir con nosotros y por qué no ya nos abrazan cuando nos ven? O sea, Oh, como creer la conciencia fue muy difícil al principio porque personas del rancho no siempre quieren que les diga que es bien, ¿verdad? y en cuanto a esto, me mencionaste anteriormente que era cada martes que te has hecho el examen del COVID. Cada martes se lo hace. Entonces, cuál fue tu experiencia en la primera vez que te hiciste el examen del COVID? Ya, pues ahora ya sabes que te lo haces cada martes, pero ¿cuál fue tu experiencia la primera vez que te hiciste el examen? Creo que yo, una vez me hice una prueba de HIV. Esa, o sea, lo sudé. I was like, I don't know. Pero no es que pensé, o sea, nomás el stigma behind it y si lo tengo y si mi familia, o sea, también con el COVID sí hay un estigma, pero es gripe. In the end, it's really, you get over it, or you don't, right? It's either or. Entonces, no siento que tenía el miedo y como ya es normal y ves a los niñitos, los babies haciéndolo, you're like, okay, I can do it. Sí se puede, pero nomás es un nasal swab, no, it's just porque yo creo que hay como dos maneras. La primera que salió en el tele se miraba bien painful, ¿verdad? Pero esta nomás es 5 seconds here, 5 seconds there y después te mandan los resultados en 24 horas. Qué bien, bien, bien. Y entonces, en cuanto a eso que me dices que te has hecho el examen del COVID-19, ¿qué tanto te preocupaba adquirirlo? De veras, no me preocupaba. Sí, yo siento que me ha estado cuidando y no tenía el dinero ni para hacer un examen y no tengo como síntomas o no tenía tampoco una razón, pero ya me saca como de o sea, me siento más seguro porque una de las cosas que fue muy difícil para mí es que como subir con mi mamá, subir con mi papá, convivir allá, aunque en este momento yo no he visto ninguna amistad, nada, porque todos aquí, si se enferman, cae toda la familia, ¿sabes? Entonces es como, pues, ¿para qué si nosotros ya Yeah. vamos a hacer Zoom y nos podemos ver y para qué arriesgarnos ahorita?
Correcto, entonces, ¿cómo manejaste el estrés? Porque me has dicho anteriormente que te habías sentido am, como depresión, como triste, ¿verdad? ¿Cómo manejaste este estrés? Ah, pues me quejé mucho. Ah, yo siento que en mis assignments y mis proyectos, si los veo ahora, dije, ay, estaba en un lugar bien, o sea, con mucho dolor y odio, ¿verdad? Really with UTSA, una de las cosas que hice fue un proyecto de los emails del president de UTSA y el de curso de neoliberalism, o sea, y nomás como, mi pregunta es si las universidades pueden cuidar de sus estudiantes, ¿verdad? Si pueden sentir sympathy y cómo lo enseñan o is everything just as business as usual. Ahora vamos a adoptar este online platform, no vamos a quitarte, o sea, um, no vamos a cambiar el tuition, no vamos a cambiar nada, todo es business as usual. Entonces, ya, pues eso vino porque obviamente yo perdí el trabajo ahí con UTSA y me pasaron muchas cosas y también viendo antes que UTSA no tenía buen um, soporte para los estudiantes con salud mental y menos en este tiempo. Eso es lo que me enfoqué. Y otro estudio que hice fue más autoethnographic, como yo estaba como viendo las cosas de mi perspectiva, mis experiencias. Entonces eso me ayudó. Fueron momentos luchando o bien dolorosos, pero enfocándome en ese dolor, ¿verdad? Y haciendo algo, pues para mí nomás desahogándome porque no tenía nada en que hablar y yo siento que sí, yo puedo llegar a estos espacios y puedo hablar y todo eso, pero la mayoría de las personas no pueden escuchar y no son terapistas, so, mejor lo escribía. Escribía mucho journaling, es lo que hacía yo. Entonces, escribir fue como tu terapia. Exactamente, ya. Qué bien, qué bien. Y también como alguien que se enfoca en la jotería, ¿verdad? Eso ya es algo como es un knowledge que tú tienes de adentro y tú dices, ah, no soy hetero, soy así, ¿verdad? Y tú tienes que saber eso. Y entonces explorando eso, o sea, es algo ya muy íntimo, ¿verdad? Y todo, entonces esto lo que nos está pasando es algo que antes del COVID estaba pasando. Y, o sea, los, lo, ah, si las personas latinos LGBT ya estaban pasando por momentos difíciles, la pobreza, por hambre, ¿verdad? La violencia, todo eso lo estaban pasando más. Y ahorita en este momento, cuando todos tienen que ser una familia, tienen que regresar, tienen que regresar a la familia, ¿verdad? Y quién en este momento, si tú no tienes pareja, y no has establecido nada, vas a tener que regresar con tu familia que fue en un momento tóxico para ti y revivir ese trauma. Entonces, eso es también otra cosa que me enfocaba, porque lo vi. Mi hermano también es gay, ¿verdad? Y no tenía dónde ir y se quedó. Primero que fue nomás 3 semanas, después fue un mes y ya viendo como pues no tienes a dónde ir y él no quería decir que pues no tenía a dónde ir. Pero estás hablando de alguien que se hizo la vida en shows, ¿verdad? Entonces todo eso está cancelado. Entonces, o sea, se deprimió porque él, él no cocinaba, no hacía nada. Él lo que iba a los shows y le pagaban los meals y
o sea, hasta vivía de eso, ¿verdad? Entonces, viéndolo y él siendo gay y todos los problemas que tenía con mi familia antes, o sea, con mi papá y, o sea, por como 18 años o algo así, mi papá no lo quiso y ahora lo quiere ayudar, es como esos emociones todavía están ahí, el dolor, ¿verdad? De un padre que no te quiso y ahora sí te quiere ayudar y también tiene su manera de disciplina, pero tú eres ya un adulto, ¿verdad? Entonces, como siempre los padres nos van a mirar como niños o niñas, ¿verdad? Entonces es como muy difícil a regresar a eso, porque hay orden en esa casa y tú tienes que seguir ese orden. Es un muy buen punto, porque sí, sí hay que mirar otra perspectiva, en este caso, cómo ha afectado el COVID-19 en este aspecto. Ya, yo siento en el aspecto de la familia, sí, o sea, al principio creo que pues lo hacías por tu sobrevivencia, pero ahora ya es como, o sea, maybe las personas ahora se están regresando a algo más normal o o sea, puede ser que rom- rom- rompió esa conectividad más o Pues ah, sí. se manifestó algo que no, una relación que no tenían antes, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, porque es muy interesante esto, porque a lo mejor esta pandemia quizás ha ayudado a que se una familia, o sea, una relación que estaba, podemos decir, deteriorada, o a lo mejor hubo una cierta dificultad en un lapso de la vida. Ahora, a causa de la pandemia, por la pandemia, pues se trata de unir los lazos nuevamente, o hacer el intento, o llevarse poco a poco, mm, la relación, mejorar la relación que había anteriormente. Muy buen Sí, como ser unas, es que hay muchas mujeres aquí, um, eso ya es como, somos bien, o sea, educadas, bien feministas y pues hay cosas que en nuestras culturas que ya no hacemos y uno es como mantener personas grandes, ¿verdad? En el caso de mi hermano, el conflicto que tenía con él fue que él no cocinaba para él mismo y no tenía conciencia de compartir la comida, o sea, y nosotros que íbamos en esas líneas esperando la comida gratis porque no, o sea, no teníamos el ingreso como familia, entonces yo sentía que yo y mi mamá íbamos, pero los hombres ni se preocupaban, ni se iban, o sea, tenían más miedo del COVID, tienen más underlying issues, pero siempre el sacrificio, el burden es en las mujeres, ¿verdad? Entonces, tratando de, pues, atraerle esa conciencia que, pues, el patriarcal no va a ayudar ahorita a convivir y es muy interesante. Cómo pasó todo eso, reflexionando ahora. Pero sí, sí fue bien difícil porque estás hablando que, oh, pues estamos en nuestros finales, estamos estresadas, o sea, en tiempos normales y después, encima de eso, tienes familiares que se están enfermando, están, o sea, se están muriendo y no puedes hacer nada ni enviar ningún, o sea, dinero por ayuda. Sí fue bien difícil. Yo creo que los que sufrieron más fue mi familia en Honduras. Eso, ya. Y la cuarentena es más difícil allá. O sea, tienen sus maneras de hacer quarantine más, tienen más reglas y todo eso, pero igual les pegó bien feo y me imagino, más que todo es porque la gente, o sea, igual como aquí, o sea, se aíslan y no escuchan el radio, el tele y pues sí, siguen con su vida normal y pues
se les pega, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí, en cuanto a eso que mencionas, ¿ha afectado el COVID-19 a algunos de tus compañeros del trabajo? Mencionas que afectó a tu familia, pero en tu trabajo. Sí, hasta mis estudiantes, muchos de mis estudiantes, am, también mis colegas, son, y unos que quieren compartir, otros es como no, ¿verdad? Es muy personal y también en el trabajo, si lo tienes, es algo de discreción, no tienes que decir si no quieres. Pero ayer la compañera yo y ella convivimos en una oficina y me dijo que cuando primero le hicieron hire, no pudo empezar porque tenía el COVID. Mm, Entonces yo me quedé como, oh. cierto. Eh, Esto era para empezar a trabajar. Ajá, ya. So, pero como es mi compañía, um, o sea, entendieron eso y te dan 15 días hasta que puedes regresar. So, yo siento que she probably got it at the best time because la compañía estaba adaptando esa conciencia de, oh, pues se enfermó, no más que, oh, no puede llegar al trabajo. Sí, Vamos claro. a Qué bien, qué bien. Am, en cuanto a eso, ¿cuál era tu preocupación acerca del avance de la economía? Mi preocupación, pues tengo, o sea, yo no tengo scholarships, todos prestamos. am, so, y también tomé el Emergency Funds de UTSA en ese tiempo. Am, Mi preocupación, tengo pagos que hacer, right? Y yo ya pasé por un momento bien difícil, y apenas me estaba más o menos recuperando y después pegó el COVID. So, y todo se me fue al crédito, like, y pues igual uno dice, oh, pues no pasa nada, pero siguen esas llamadas, molesten y pues dices, ¿sabes qué? Tengo que pagar esas cosas, tengo que recuperar mi crédito y pues sí es un estrés de financia y ya no tengo mucho, hasta ahora, ese estrés. Bien, muy bien. Entonces, pasando un poquito en cuanto a la familia y la vida, ¿verdad? Vemos que tuviste que quedar en casa. Has mencionado que te has quedado en casa, ¿verdad? Pero, cuál es la relación que te ha traído más retos a raíz del COVID? Más retos que son retos. Como more, more strugglings more strong is that you had to go through in this case you are mentioned one of the things and I would say that in this case the school it was a challenge to do it. Oh, yes. So como más struggles. Ok. Yeah, struggles or like Am, pues sí, la familia, también como vivo en un rancho, tengo que darle comida a los animales, o sea, todavía vivo aquí, like, cosas así, pero sí, fueron como, o sea, todo el día en el Zoom, en tus clases, enseñando durante el día, después en la noche, las clases de la noche son de 6 de las 9 de la noche, entonces, eso es mucho horario, o sea, muchas horas sentada nomás. Entonces, yo siento como también mi salud personal, yo siento que aumenté un poquito de peso, ¿verdad? El estrés, am, o sea, sí, o sea, es que con el estrés, el depresión y cuando sí tienes tiempo, ¿qué haces? Comes, so it's like, pues cuando voy a hacer ejercicio, cuando voy a ir a caminar o lo que sea. Y yo no estaba poniendo eso como una prioridad Ujú. en ese tiempo. Yo estaba tratando a seguir haciendo todo, am,
ya, como, Como tus responsabilidades. sí, sí, y, o sea, casi me dan un incomplete en uno de mis clases y en el otro clase me dice, no, no te preocupes, o sea, entrégame lo que puedas. Y me dijo, tú llegaste a las clases siempre, dijo, you are enough. Así me dijo la señora, it was like real touching. Pero en el otro lado, ¿verdad? O sea, Tienes el balance. ya, estaba trabajando más en este otro clase, me estresaba más. Como yo he sido siempre alguien que le cuesta como leer un libro, o sea, cosas que otros estudiantes yo siento que lo hacen más rápido o tienen mejores técnicas. Para mí, yo soy alguien que trabaja todo y aprende todo bien despacio, despacio. Y no hay problema, pero cuando, o sea, llegan los deadlines y es muy difícil. Entonces, para entregar mis trabajos llegaban tardes, pero yo sentía como no estaban completos, no los quería entregar nomás así. Entonces, me esperaba hasta que yo sentía que pues no, este ya terminé, lo voy a entregar, pero ya como 3 o 2 días tarde y no me decían nada. am, pero esta última vez me dijo la maestra, ve, se ve como estás teniendo dificultades. Este domingo falleció uno de mis familiares en Honduras y fue alguien muy cercana a mi mamá que la cuidó como hija y pues emocionalmente ella me necesitaba en ese momento, ¿verdad? Y me dijo la señora, si quieres un incompleto, te doy un incompleto. Yo digo, pues, ¿qué me va a hacer un incompleto? O sea, ¿me vas a dar un incompleto para tener un grado más, o sea, mejor o me vas a ayudar porque fue un research proposal, me vas a ayudar a desarrollar mi research proposal, o sea, ¿por qué voy a tomar un incompleto? Y dije, nomás necesito un día más, ¿verdad? Y ahí se quedó y lo entregué y me dio el grado, me dio un B en la clase, pero, o sea, Fue uno un, fue pesado, fue difícil ese tiempo, pero también por cosas que estaban pasando personales, ¿verdad? y me dice, tienes que escribirme un ah, correo electrónico, no sé cómo me lo dijo, como profesional o algo, y nomás le contesté, ah, le dije qué estaba pasando, y en ese momento también estaba buscando trabajo, me dijo mi programa que no me podía ayudar. Todo eso fue, am, estaba teniendo que mandar aplicaciones, o sea, eso me quitaba el tiempo también. Entonces, tratando de encontrar esa balance, ya cuando estamos en nuestros finales, fue muy difícil para mí. Claro, claro, entiendo. También no entendía, es mucho como classism, ponle, porque me decía, la profesora, oh, pues yo estoy en un hotel y porque yo tengo que escribir unas cosas y quién sabe qué, y es como, pues yo no puedo ir a un hotel ahorita, no tengo los fondos, para tener esa privacidad. Todavía vivo con mi familia. En cuanto a eso, ¿tú crees que no hubo, buen punto, porque crees que no hubo una, digamos, sensibilidad en la situación que estamos todos viviendo en cuanto te digan, porque pues sí hemos sabido que no todos estamos en el mismo nivel social, económico, no estamos de que no voy a poder yo pagar un hotel e irme a concentrar y dejar como que no está pasando nada cuando tengo a mis padres o a mi familia en otro país que está pasando por situaciones críticas. No, sí, no hay, yo sentía de un lado no había sensibilidad y después del otro lado yo sentía que otros profesores tenían mucha sensibilidad y me ha tocado como 2 o 3 veces que nomás tomo 2 clases y las 2 clases son bien diferentes, unos
deman- demanda más de ti y quieren que publicas y quieren que metes tu ensayo para una conferencia, sea virtual, y acá la otra es como más flexible y dice, no, no, si tienes un trabajo que has empezado, quiero que regreses a ese trabajo o una idea que tú quieres armar y desarrollar. Entonces, yo siento, tengo muchos proyectos que he empezado pero no he terminado. ¿Te gustaría un día terminarlos? Sí, 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 me gustaría. Adelante, no, adelante, adelante. O sea, no importa qué tanto a lo mejor tiempo lleve, pero ya lo empezaste, lo tienes en la mente y si te hace bien a ti eso y te gusta, Sí, y también tenía un grupo que estábamos hablando sobre estos tiempos de enseñar durante el COVID y nuestro teaching pedagogy, cómo ha cambiado. Y, y me querían hacer second or third author, o no sé qué, en este artículo, pero nunca terminé mi parte y ni me, o sea, una de mis amigas lo terminó, pero después me dijo que estaba pasando por un mal momento y quién sabe qué, o sea, no nos comunicamos y la que quería ser first author nunca entregó nada. So así que hay que se murió el proyecto y pues we just moved on. Pero yo sentí que, ¿sabes qué? Es que de veras estamos todavía pasando por esto que no, o sea, no hay, no tenemos ni un momento para reflexionar que, um, o hacer teorías de lo que está sucediendo. So, no queríamos hacer este proyecto, pero no estábamos, um, o sea, teníamos cosas en nuestras vidas personales, salud, que nos estaba impactando y como este fue como un proyecto al lado de, o sea, una conferencia collaborative y todo eso. Y en ese momento es como, pues a mí no me beneficia ahorita porque ya I'm stretched thin. Tengo como 5 trabajos, ¿verdad? Y entonces, no, en un tiempo normal, chance de que sí me beneficia a sacar un artículo y hacerlo con estas personas y escribir casi todo por la práctica, ¿verdad? claro. Pero ahorita no, I cannot be exploited that way. It's just the time because I mean, like you're gonna divide an extra, I don't know, maybe 2 hours, 3 hours to working and thinking and process your ideas and your experience as you know as a pedagogical. Sí, y nos expresamos muy diferentes. So, fue como, yo puedo ver como, para, como armo un ensayo o un artículo, algo que voy a escribir, I'm very creative and I have a lot of ideas y los tengo que como poner todos y después ir moviendo los puzzles y a dónde va todo. Mm. Y mi otra amiga es bien como, oh, yo no sé a dónde, o sea, estaba hablando, escribiendo de empathy y dijo, yo no sé cómo es algo feminista, no sé cómo aplicar tus estudios y quién sabe qué. Dije, ¿qué? Eres una mujer, o sea, tu positionality no más, es algo muy fuerte. Entonces, también es como, no nos podíamos poner acuerdos con cuáles teorías y, yeah, so. Diferentes puntos de vista, ¿verdad? O y Pues a mí me gustaban ajá, las perspectivas diferentes o sea, cómo lo íbamos a armar y cómo hicimos nuestras presentaciones, me gustaba. O sea, que es tan diferente, que hay diferentes voces, pero va a ser algo que vamos a tener que regresar y tenemos que platicar, pero sí, a lo mejor después, continúan con este proyecto que se empezó, o sea, a lo mejor se empezó o a lo mejor está ahí la arenita, el granito de arena, ahí está.
Y yo siento que no me puedo enojar, no puedo, o sea, es algo que queríamos hacer y no se pudo. Y, o sea, si yo me siento así, me imagino las personas con hijos am, o están empezando o sea, están a tener un hijo, todo eso son como estreses en tu identidad y yo entiendo. Ahorita yo les entiendo y no me tienen que contar o decir. Ujú. Ya. Bien. Y en cuanto, en cuanto a las noticias, has mencionado bueno, que a lo mejor mucha gente no veía las noticias al principio de lo que fue la pandemia, pero en cuanto a ese punto, ¿dónde has visto o has estado viendo las noticias durante esta pandemia? ¿Y qué opinas de cómo los medios de comunicación los han estado cubriendo? O sea, se han estado diciendo noticias. Pues yo no tengo televisión sí tengo, pero tengo Netflix y todo eso. Am, so, lo que veo ya está como controlado, pero leo artículos en el Facebook, por mi teléfono. Hay veces nomás hago un Google, siempre la ciudad manda como alertas de cuántos casos hay y eso es lo que hago cuando, sí, sí, como si fui a Indiana y viajamos y todo eso, quería saber los casos, que, o sea, cómo estaba el rollo allá y um, ya, yo creo que nomás la información que estaba publicando la ciudad es lo que me enfocaba más, no las noticias tanto, pero a veces con mi papá sí me siento con él y vemos CNN y otros como shows que son de noticias, pero satire, que, o sea, más que todo es fake news, Mm. pero es chistoso, so. Bien. Entonces, en cuanto a esto que se basa y que se relaciona con lo que es lo gubernamental, am, ¿qué han hecho o tú qué crees que han hecho los líderes de la comunidad en respuesta a la pandemia? ¿El gobernador del estado o el alcalde de San Antonio? Pues yo creo que aquí en San Antonio, lo que ha visto, porque yo he viajado a otros lugares aquí en Texas, como fui a Dallas, fui a Corpus y fui, no sé a qué otra parte fui, pero todos los pueblitos están abiertos. Entonces, yo siento que San Antonio como ciudad está haciendo bien de su parte, que hasta ahora todo se está abriendo, pero en el momento yo pienso que tomaron la acción correcto, ¿verdad? Am, ya, aunque los 6 que llegaron aquí, que trajeron, los llevaron al mall. No O sé, menciona una los que se fue al North Star Mall, ¿verdad? pero más, no, yo creo que el mayor aquí está haciendo buen trabajo. No, no me puedo quejar de él. Governor Abbott, mm, no lo entiendo, pero no sé tanto qué dice um, yo creo que en principio dijo algo de, um, de no le importaba los ancianos o los elderly, que está bien que se mueren rápido. Y yo digo, pues alguien eh, a su edad diciendo eso es como, o sea, todas las vidas deben de importar y cuando hablas de cuidado médico, a todos les debes dar eso. Claro, claro. Bien. Y ¿qué sería tu opinión acerca de cómo se manejó? Has mencionado que te gustó cómo se manejó y esa es tu opinión. Es una opinión positiva? Pues sí,
No, yo pienso cómo se manejó, sí, en principio nos dijeron, oh, si no tienes máscara, ¿verdad? Te van a multar y así, y aunque suena como ridículo, a mí salva vidas. Nomás sabemos que las máscaras ahorita, los casos se bajan cuando tienes una máscara. Entonces fue como en ese tiempo necesario asustarle al público y como, porque si no, esas personas que son bien orgullosos entran a tu tienda, tú no tienes control de eso y, ¿sabes? Entonces como un policing que se necesitaba de hacer en ese momento. Pero en el otro lado también esas máscaras, am, o sea, mi mamá me hace muchas de mis máscaras, tengo como unos 30 de tela. Bastantitas. Pero ya, hay personas que no tienen para ni comprar una máscara. Entonces, en esa parte es como pues a los pobres les vas a dar o sea, le vas a dar un ticket o Sí, punish them por no tener máscaras en vez de como handout masks, ¿verdad? Y también ahí en ese tiempo había shortage de máscaras. Entonces también tienes que hacer conciencia, pues cómo se puede hacer una máscara y si no tienes máscara, ¿qué puedes usar? Y correcto. Bien. Y es cierto, porque sí estuve en el tiempo, si bien mencionas, ¿verdad? En el tiempo cuando empezó, después de que ya, pues, digamos que entre mayo y todo el verano, no había máquinas de coser en las tiendas, no había telas en la sección de Walmart. ¿Te tocó esa experiencia de ir a la tienda y no llegar, o sea, ver ahí en Walmart, no sé, en cualquier tienda de supermercado grande, o sea, Sam's, Walmart, quizá H-E-B, Supercenter, ver que no había la sección de tela o la sección de comida vacía, una área vacía? sí, yo iba con mi mamá temprano y habían niñas para entrar a las tiendas. Habían niñas y cuando estábamos buscando no compramos materiales, o sea, mucho del material lo regaló a una compañera de mi mamá y el otro fuimos buscándolo en Facebook, ¿cómo se llama? Market, venden cosas por el Facebook. Mm. Muy bueno. What is it called? Es casi como el offer up, pero en Facebook. Market Down, ¿hice Market Down? No, es no Market Down. Algo así. Algo, Ah, me suena como Market Down. eh, ya, ahí buscábamos y encontramos unos materiales que una señora tenía en una bodega y lo estaba vendiendo wholesale y nos dio un precio muy bueno. Entonces, así fuimos buscando. am, entonces, ni íbamos a las tiendas. Si no necesitábamos comida, no íbamos. Y ordenábamos por línea ¿cómo se llaman? The string que se pone aquí y O todos los sí, things que les pones a las máscaras, um, elástico, elástico. Ah, elástico. en un momento no se encontraban ni en las tiendas, fuimos ordenando y también en el marketplace, yo creo, se llama, en Facebook, encontrábamos elástico. Ya, so, Qué bien. Y si pudieras regresar el tiempo antes de la pandemia y pudieras hablar contigo misma, ¿qué sería lo que te dirías? mm, algo, o sea, so, yo creo para mí que cuando entré a mi primer año en mi PhD, tenía muchas inseguridades y también como te dicen, ay, tienes que hacer las cosas así, 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 y no puedes hacerlo de otra manera.
pero teniendo como la confianza en yo misma para hacer el trabajo que yo quiero y nomás como apoyar esos estudios, o sea, con research. am, yo siento más que todo me dijera am, que tú eres el expert. Y muchas veces siempre yo quiero, ¿verdad? Un mentor, nunca lo he tenido. Sí he tenido colegas que puedo platicar sobre las cosas que suceden y todo eso, pero como profesional, como alguien de primera generación, haciendo todo por la primera vez, me gustaría ver más mentores y eso es algo que nunca tuve, pero ya voy a parar de buscarlo y nomás tener la confianza a hacer lo que puedo con lo que sé, ¿verdad? Am, yo, yo creo que eso es lo que he aprendido porque me decepcionaba mucho, ¿verdad? Ver que otros profesionales en mi carrera o en mi PhD, ¿verdad? Mi doctorado tienen el apoyo am, para desarrollar sus temas, o sea, y yo nunca lo tuve. Y algo también es como, pues yo no quiero ser como ellos cuando yo llego, porque voy a llegar ahí cuando yo llego a hacer facultad, ¿verdad? Am, Voy a saber mucho de muchas cosas y voy a poder ayudar a cualquier persona. Y si no es así, es como también motivarlos que, sabes que maybe yo no sé de este tema, pero am, si quieres desarrollarlo, podemos hacerlos juntos, o sea, si yo encuentro algo que te beneficia o si yo conozco una colega que te puede ayudar, te doy el email de ella o de él, ¿verdad? Entonces, cosas que nunca me hicieron para mí es algo que yo también pienso, pues, he aprendido que yo no quiero ser así. Yo no quiero ser los gatekeepers. Yo no quiero no quiero causar más estrés a mis estudiantes. Muchos, en principio, en mi primer clase, nomás dejaron, nomás dejaron las clases y no me dijeron el por qué. Y yo tan abierta a platicar las cosas y a buscar soluciones. ah, y ellos nomás hicieron drop y nunca me di cuenta por qué. Y aparte yo creo que es como pues no saben cómo self-advocate y o sea, sí estamos en un crisis, pero o sea, tenemos que crecer de este momento y no es el fin del mundo y también si lo tomamos siempre así como o tengo que ser o sea, en el momento tú no lo estás pensando, estás queriendo hacer todo a lo rápido, ¿verdad? Y yo lo hago también, yo lo he hecho, pero si podemos platicarlo, si podemos hablar, maybe hay un consejo que le puedo dar o yo conozco algún recurso o una persona que les puede ayudar en ese momento, ¿verdad? Entonces, ah, am, este momento me ha enseñado que pues comunicarme más también, porque eso es lo que quiero, como plantar esa semilla a mis estudiantes también, que self-advocate for yourself. No los puedo ver, yo no sé tus problemas, pero si tú me explicas, está bien, o sea, con toda confianza, yo no le voy a ir a contar a nadie, pero yo tengo que entender por qué no estás llegando a la clase o por qué no puedes entregar tal trabajo. Y yo lo digo, y es muy difícil porque tenemos mucho como orgullo y también mucho shame. Hay shame que se manifiesta, ¿verdad? Entonces es como vergüenza. No te pude contactar o platicar porque tenía mucha vergüenza, ¿verdad? Entonces
yo sé, yo he pasado por eso. Es algo que Te entiendo, sí te todos los días estoy peleando esa misma cosa. Es como, o sabes que es que no lo entiendo hasta clase. Y como tenía que mandar un tema, pero todavía lo estoy pensando y pues me mandó un mensaje la maestra y pues le dije, no, es que como no sé tanto de ese tema, tengo que leer más. Y dijo, no, está bien. Y dije, pues nos podemos ver en el miércoles para desarrollarlo más, el tema. Y dijo que sí, pero ella hizo la iniciativa. O sea, Pero tú lo tenías, yo lo- tú tenías, o sea, bueno, tú estabas pensando ya en el tema y es interesante porque tú ya estabas, lo único a lo mejor, uno como estudiante, yo también soy estudiante, o sea, te apoyo de que oh, van a pensar que no sé o van a pensar, no sé, está esa segunda, a lo mejor vocecita que te dice, pero no, a lo mejor no estás haciendo bien o piénsale y hay que hacerlo. I overthink it, ¿verdad? Ándale, exacto, exacto, sí. Sí, Eh, para finalizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres hacer después después que esta pandemia termine? ¿Qué te gustaría? um, pues me gustaría enfocarme en escribir. Yo siento que yo creo que también tengo una trama con escribir y escribiendo y es algo que si no lo hago, esas ideas se van a quedar ahí flotando y sí quiero regresar a esos proyectos que tengo y también tengo una profesora que me dijo, oh, esto suena como un memoir, ¿verdad? Entonces tú ya estás, tú eres un profesional, eres experta, pero no en este field de educación y tú escribes bien diferente. So, yo he tenido que decir que no, sabes que esta es una forma válida y como pelear eso, pero también voy a sacar un memoir de esto. Sí, eso es o sea, no lo debo de tomar como algo malo, nomás espero sacar un memoir Ujú. después de sacar mi doctorado, porque o sea, necesitamos historias así, necesitamos lo personal, porque sí es también político, obviamente, o sea, se conecta a una comunidad completa y no nos vemos y sacando algo así, alguien se va a ver en esa historia y voy a ir construyendo una conciencia y, o sea, con los que leen mi memoir ah, o- y también algo que siempre ha tenido que luchar es mi espacio en la escuela, en K through 12, siempre, porque siempre o sea, me han visto como menos y yo siento parte de eso es como ser bilingüe, no hablo tan bien el español, ah, no empecé como escribiéndolo, leyéndolo, entonces me costó aprenderlo en el colegio y ah, el inglés menos, yo todavía no sé cómo, siempre tengo incomplete sentences o como escribo en inglés, entonces algo que yo siempre no, siento que todavía tengo mucho que aprender, pero también es como, no, esto es parte de quién soy, mi identidad, obviamente ser bilingüe, bicultural y todo esto, no es algo, no es un defecto como maybe me han hecho sentir, es maybe un lugar de poder porque puedo comunicarme en los dos idiomas, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y algo más que quieras agregar para finalizar? No, yo ya agregué mucho. Muy bien, no, pues muchas gracias. Esta ha sido la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Y aquí terminamos la entrevista de cómo ha impactado el COVID-19 en la comunidad de San Antonio, Texas. Muchas gracias. Gracias a ti.
Nos vemos. Bye. Bye bye.